CNT Networks. Mi nombre es Luis Molina y el día de hoy vengo a presentarles algo que es un sistema habitual de nuestros vehículos. Estamos hablando del aire acondicionado. ¿Cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso es presentarles a ustedes las maneras de funcionamiento del sistema de aire acondicionado, así como los procesos que lleva a cabo el refrigerante para lograr la función de enfriamiento del aire que entra al habitáculo. Es importante que conozcamos estas fases del sistema de funcionamiento para que nosotros podamos realizar los procedimientos de mantenimiento preventivo, así como la corrección de fallas que se lleguen a presentar en el sistema. A continuación vamos a presentar cada una de estas fases como introducción para que podamos comprender cómo es que nuestro refrigerante se comporta dentro del ciclo del sistema del aire acondicionado. Bueno, vamos a comenzar con el curso de aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado consta de 4 fases por las cuales pasa el refrigerante dentro de mi sistema de aire acondicionado. La primera fase es la fase de compresión, seguido por la fase de condensación. Enseguida tendríamos la fase de reducción y por último tenemos la fase de evaporación. Vamos a empezar a hablar sobre la fase de compresión. La fase de compresión es el inicio de mi ciclo de refrigeración. ¿Cómo funciona esta fase? Nosotros, por medio de un elemento mecánico que llamamos compresor, vamos a comenzar a comprimir nuestro refrigerante dentro del sistema de aire acondicionado. ¿Qué es lo que pasa? El compresor, al momento de comprimir este gas, ganas presión dentro del sistema de aire acondicionado y por lo tanto ganas también temperatura. Esta es una característica física de los gases. Al momento que yo aumento la presión dentro de un sistema lleno de gas, en este momento nosotros del mismo modo también tenemos que ganar temperatura y esa es la primera fase de mi ciclo del aire acondicionado. Es muy importante que comprendamos el principio de aumento de temperatura con el de aumento de presión. Son dos variables que están ligadas una a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Al momento que yo aumento la presión dentro de un sistema, este sistema es necesario que gane también temperatura debido a las características físicas de este gas. Enseguida nosotros tenemos la fase de condensación. ¿Qué quiere decir esta fase? Lo que buscamos en esta fase es reducir un poco la temperatura de nuestro refrigerante que ha sido comprimido en la fase anterior. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de condensarla, como es el nombre de la fase. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Dar un poco de aire a mi sistema. ¿Para qué? Para reducir la temperatura de mi gas que ha sido comprimido y transformarlo en un estado líquido. ¿Ok? Como habíamos mencionado hace rato, nuestra fase de compresión hizo que nuestro gas ganara cierta temperatura. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es que ese gas lo convirtamos a líquido. ¿Cómo es que nosotros pasamos de un estado gaseoso a un estado líquido? Es aportando una baja temperatura a este sistema y por este sistema reducimos la temperatura de mi gas y lo transformamos en un líquido. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener un líquido a alta presión. Enseguida nosotros pasamos a la tercera fase de mi sistema, que es la reducción. ¿Qué quiere decir la fase de reducción? La fase de reducción es pasar de un estado líquido que tenemos, que viene de nuestro compresor a alta presión, pasarlo a un estado líquido pero de baja presión. ¿Cuál es el objetivo de reducir la presión de un sistema a otro? El objetivo de reducir la presión de mi líquido a alta presión es que al momento que nosotros bajamos la presión de mi sistema, por lo tanto va a bajar la temperatura de mi refrigerante. Así como en la primera fase de compresión a mi gas le pusimos
y le aumentamos la presión, por lo tanto obtuvimos una ganancia de temperatura. En la segunda fase logramos reducir un poco la temperatura con el objetivo de de condensar ese líquido para que pueda fluir a través de mi sistema. Y en mi tercer fase, que es la fase de reducción, lo que estoy realizando es quitarle presión a mi sistema. ¿Para qué? Para que esa alta presión se convierta en un sistema de baja presión y por lo tanto reduzcamos de manera rápida la temperatura de mi refrigerante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de entrar a la cuarta fase de mi sistema, que es la evaporación. Al momento que nosotros tenemos un líquido a baja presión, en este momento lo que estamos buscando es hacer que este líquido se evapore. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que gane temperatura ese líquido y por lo tanto se convierta en un vapor a baja presión. Y en este momento nuestro sistema pasa nuevamente a la primera fase, que es la fase de compresión. Bueno, acabamos de describir cuáles son las 4 fases de mi estado para hacer que mi ciclo de aire acondicionado funcione perfectamente. Ok, vamos a dar un pequeño resumen a estas 4 fases viendo esta diapositiva para que podamos entender cada una de las fases, ya que esto es el fundamento para entender el correcto funcionamiento de un sistema de aire acondicionado. Podemos ver en la diapositiva que mi primer fase se encuentra en este círculo del lado derecho, es la fase del compresor. En esta fase nosotros recibimos gas a baja presión que viene de mi evaporador a una temperatura baja. ¿Okay? Al momento de que realizamos la compresión, en este momento, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, nuestro compresor proporciona un aumento de presión y por lo tanto un aumento de temperatura a este gas que viene de mi evaporador. ¿Ok? La segunda fase es la fase de condensación, en la cual nosotros bajamos un poco la temperatura de este gas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de hacer que ese gas pase de un estado gaseoso a un estado líquido. Y en este momento nuestra fase se convierte en condensación. Como su nombre indica, condensar es volver un gas a líquido. Posteriormente tenemos la fase de reducción, en la cual nosotros aumentamos el volumen donde se encuentra este líquido y por lo tanto una reacción a ese aumento de volumen, ¿cuál es? Es la reducción de la presión y por lo tanto ganamos que nuestro líquido a alta presión pase a ser un líquido a baja presión. ¿Qué ocasiona este fenómeno? Este fenómeno ocasiona que ese líquido con cierta temperatura reduzca su temperatura, ocasionando que sea ahora un líquido con baja temperatura. Y enseguida lo que hacemos en nuestra cuarta fase del ciclo de refrigeración es que este líquido a baja presión, con baja temperatura, gane temperatura. ¿Para qué? Para que este líquido, al momento de que gana temperatura, o dicho de otra manera, al momento que se calienta, se convierta en un gas. Para que ese gas nuevamente vuelva a entrar a nuestro compresor y demos un ciclo constante durante todo el funcionamiento del aire acondicionado. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que nuestro ciclo es un ciclo cerrado, ¿sí? Quiere decir que no hay manera de que nuestro gas se pierda o se gane durante el ciclo de refrigeración, ¿sí? Afortunadamente tenemos un ciclo completamente cerrado que evita que tengamos pérdidas de refrigerante. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible hacer que nuestro aire acondicionado trabaje mejor aumentando la carga de gas. Otra cosa que también podamos explicar en este momento es que es muy difícil que un sistema de aire acondicionado que se encuentre en perfectas condiciones pierda gas. Es por esto que muchas veces es un error comentarle a los clientes que el sistema de aire acondicionado va a enfriar más. ¿Cómo? Dándole una carga al sistema.
Estos sistemas vienen fabricados desde origen con una carga de gas específica a cada sistema. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un problema con la refrigeración del aire acondicionado, antes de decirle al cliente que necesitamos cargarle gas al sistema porque seguramente ya se bajó la carga, tenemos que revisar otros parámetros y otros sistemas para ver si realmente el problema o la falta de eficiencia del funcionamiento del aire acondicionado es ocasionada por una falta de gas o por cualquiera de otros de los sistemas que más adelante vamos a ver. Vamos a empezar a mencionar cada uno de los componentes de nuestro sistema de aire acondicionado. Actualmente ya conocimos todas las fases por las cuales nuestro gas pasa para realizar este ciclo que acabamos de mencionar del refrigerante dentro de un sistema de aire acondicionado. Nuestro sistema de aire acondicionado cuenta de diferentes elementos. El principal es el compresor, luego seguido por un condensador, un evaporador, un filtro secador, una válvula de expansión, que son los elementos principales para que nuestro sistema de aire acondicionado funcione. Vamos a empezar a trabajar con cada uno de estos sistemas o de estos elementos que componen mi ciclo de refrigeración dentro de un vehículo. Antes de comenzar a describir cada una de estas piezas, vamos a referenciar la posición de cada uno de estos elementos. Es importante que conozcamos dónde se encuentran cada una de estas partes para que podamos entender el principio de funcionamiento del sistema. Nuestro compresor, como lo ven en la imagen, se encuentra dentro del compartimiento del motor, ¿sí? Enseguida, como habíamos visto en nuestra diapositiva anterior, después del compresor sigue la fase de condensación. Para realizar esta fase tenemos que ubicar al condensador y se encuentra frente a nuestro radiador del vehículo, ¿ok? Enseguida, después de la fase de condensación, nosotros tenemos que pasar por la fase de reducción. Y para pasar a la fase de reducción, nosotros tenemos que pasar por medio del tubo de orificio o la válvula de expansión, la cual normalmente se encuentra ubicada dentro de la pared de fuego del vehículo. ¿Qué es la pared de fuego para aquellos que no la conocen? Es la línea que divide el compartimiento de motor con el compartimiento de habitáculo. Básicamente es la parte trasera del motor por donde pasan todos mis elementos dentro de la carrocería hacia la cabina del motor. Ahí encontramos nuestro tubo de orificio para enseguida pasar hacia el evaporador. ¿Sí? El evaporador ya se encuentra dentro de la cabina y más adelante vamos a ver cuál es el objetivo de que el evaporador se encuentre dentro de la cabina. Y por fin, para cerrar el ciclo, pasamos del evaporador hacia el compresor. Este paso también se realiza por la válvula de expansión que se encuentra, como habíamos mencionado, dentro de la pared de fuego. ¿Ok? Entonces, como resumen, tenemos el compresor dentro del compartimiento de motor. En la parte frontal del vehículo tenemos al condensador. En la pared de fuego contamos con nuestra válvula de expansión. Dentro del compartimiento de motor, dentro del tablero, se encuentra lo que es el evaporador. Y por último, mi retorno hacia mi compresor. Vamos a empezar a hablar sobre el compresor. ¿Cuál es la función del compresor? Como platicamos en nuestro ciclo de refrigeración, el compresor es la primera fase de nuestro ciclo de refrigeración. ¿Cómo podríamos denominar la función del compresor? El compresor, vamos a decir que es el corazón de nuestro sistema. El compresor es el que va a hacer circular todo mi refrigerante a través del circuito que ya conocemos. ¿Qué es lo que hace el compresor? El compresor, por medio de unos pistones en su interior, comprime el gas que viene a baja presión. ¿Para qué? Para pasarlo a mi sistema de alta presión. ¿Qué es lo que ganamos con la función del compresor? Lo que buscamos con el compresor, como habíamos platicado en un inicio, es hacer que mi gas a baja presión pase a un sistema de alta presión. Al momento que yo aumento la presión al gas por medio de mi compresor, ganamos calor, sube la presión del gas y por lo tanto sube la temperatura del mismo gas. ¿Cómo funciona el compresor? El compresor está fijo,
¿sí?, a lo que es a mi correa de accesorios o mi banda de accesorios, que de la misma manera también se mueve lo que es el alternador, en algunos casos la bomba de dirección y otros sistemas. Este compresor se encuentra girando loco o libre durante el funcionamiento del motor, ¿sí? Al momento que nosotros hacemos la aplicación del sistema de aire acondicionado, un embrague accionado electrónicamente por medio de un solenoide hace que ese embrague fije la polea del compresor hacia el movimiento de todas mis bandas dentro del motor. Por lo tanto, una cosa muy importante, nuestro sistema de aire acondicionado nunca va a funcionar si no tenemos funcionando el motor. Es indispensable que por medio de la ayuda del motor nosotros podamos hacer girar nuestro compresor. En este caso, nuestro compresor recibe del sistema de baja presión el gas que viene directamente de nuestro evaporador. Este gas, al momento de entrar al compresor, por medio de la acción de los pistones, es comprimido. ¿Para qué? Para pasar a mi fase de alta presión. Nosotros manejamos dos tipos de compresores dentro del sector automotriz para la mayoría de nuestros vehículos que cuentan con este sistema. Nosotros contamos con un compresor de desplazamiento fijo. ¿Qué quiere decir este compresor de desplazamiento fijo? Que la carrera de mis pistones que accionan con el motor no puede variar su volumen de desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen va a ser siempre constante para aumentar la presión dentro de mi sistema del refrigerante. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscamos? Que este sistema esté trabajando todo el tiempo cuando queremos aumentar la presión del sistema. En caso de que nuestra presión del sistema aumente a un valor tal que ya no podamos seguir creciendo esa presión, nuestro compresor se va a desacoplar mecánicamente. ¿Por medio de quién? Del embrague que mencionamos con anterioridad, ¿sí? En este tipo de compresores nosotros podemos notar sobre todo mucho la activación y la desactivación del compresor en la potencia del motor, ¿sí? Es un sistema que se utiliza en vehículos, sobre todo vehículos muy pequeños o vehículos de gama baja, ¿sí?, que no cuentan con ciertos límites de confort para el funcionamiento del vehículo. Ahora, para vehículos con mayor confort o de mayor nivel de equipamiento se utiliza un compresor de desplazamiento variable. ¿Qué quiere decir este compresor de desplazamiento variable? Este compresor tiene la función de poder regular la carrera de cada uno de mis pistones dentro del mismo compresor. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos nuestra diapositiva, del lado derecho tenemos un compresor de desplazamiento variable con la cilindrada máxima. Quiere decir que nuestro plato excéntrico que ocasiona el subir y bajar de cada uno de mis pistones puede regular esa altura, ¿sí? Como vemos en la diapositiva, el lado izquierdo tenemos un compresor trabajando con mi cilindrada máxima. ¿Qué quiere decir? Que la carrera del pistón es completa, ¿sí?, desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior dentro de mi compresor. ¿Ok? Ahora, en nuestra imagen del lado derecho contamos el mismo compresor pero con la carrera mínima. Si perciben, el plato excéntrico se encuentra casi horizontal. Bueno, en este caso es vertical en la foto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que conforme el giro de mi motor, la carrera de mi pistón es mínima y por lo tanto mi compresión del refrigerante va a ser baja. ¿Cómo regulamos esta presión? ¿Cómo es que este compresor trabaja tanto en cilindrada máxima como en cilindrada mínima? Ok, en la base o en el cárter de mi plato excéntrico existe presión ocasionada ¿por quién? Por la carga en mi sistema. Cuando mi presión en mi sistema de alta presión es alta, ¿sí?, la carga se reparte hacia el cárter de mi cilindro y en ese momento no permite que mi árbol excéntrico se mueva, igualando la presión externa con la interna y por lo tanto mi compresor trabaja en cilindrada mínima. Conforme la carga o la presión en la línea del sistema de alta presión comienza a reducir, en ese momento mi presión dentro del cárter de mi compresor reduce la presión, permitiendo que ese plato excéntrico se abata y demos una mayor carrera a mi pistón en la fase de compresión.
¿Ok? Estos son los dos principales tipos de compresores utilizados en un sistema de aire acondicionado. ¿Cuál es la función? Repito nuevamente, el objetivo de mi compresor es aumentar la presión de mi gas en el sistema, logrando que ese mismo gas, al momento que aumentamos la presión, ganemos temperatura en el sistema. El siguiente paso de nuestro ciclo de refrigeración del aire acondicionado se presenta en el condensador. Como pudimos ver en nuestra imagen, ya pasamos por la fase de compresión, donde nuestro gas gana temperatura y por lo tanto gana presión. ¿Ok? Enseguida vamos a pasar por el condensador. Primero, ¿qué es el condensador? El condensador es un intercambiador de calor, o dicho de otra manera, es un radiador, como cualquier radiador que encontramos dentro de nuestro vehículo. ¿Cuál es la función del condensador? El objetivo del condensador es reducir la temperatura de mi gas que viene de la fase de compresión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de condensarlo. ¿Qué es lo que va a pasar en este sistema? Por la parte superior de nuestro condensador tenemos la entrada del gas a alta presión. ¿Dónde tenemos ubicado el condensador? Se encuentra ubicado frente a nuestro vehículo, delante del radiador. ¿Qué quiere decir esto? Que con la ayuda del aire que atraviesa nuestro vehículo vamos a lograr disminuir la temperatura de ese gas a alta presión, haciendo que haga que se condense, o de otra manera haciéndolo líquido dentro de este sistema. Nuestro condensador, así como cualquier radiador, cuenta de elementos por donde va a ir circulando ese refrigerante en estado gaseoso, y poco a poco vamos a ir reduciendo su temperatura hasta lograr convertirlo a una fase líquida. Ese es el objetivo principal del condensador, que se encuentra ubicado frente del vehículo. ¿Qué elemento nos ayuda a realizar este intercambio de calor entre el aire exterior y el refrigerante dentro de mi condensador? Para esto tenemos el ventilador de la refrigeración, o el ventilador del radiador, ubicado frente a nuestro motor dentro del compartimiento del mismo. ¿Ok? ¿Qué tipo de ventiladores tenemos? Nosotros contamos con dos tipos de ventiladores, depende del vehículo. Unos accionados por el famoso fan clutch dentro del vehículo, que gira por medio del motor. Y tenemos por otro lado los electroventiladores, que son accionados por medio del motor eléctrico que está fijo mecánicamente a nuestro ventilador. ¿Cuál es el objetivo del ventilador? El ventilador es crear un flujo forzado de aire. Dicho de otra manera, es jalar aire del exterior del vehículo hacia el interior y que atraviese tanto por mi radiador como mi condensador. Sí, por medio de este ventilador nosotros logramos disminuir la temperatura de mi refrigerante, como lo habíamos enseñado. ¿Para qué? Para bajar la temperatura y de esta manera lograr una condensación en mi líquido refrigerante. Si se dan cuenta, en ninguna fase de nuestro sistema de las que hemos hablado existen fugas o el refrigerante sale al exterior. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. ¿Ok? El siguiente elemento se encuentra dentro de nuestro sistema de refrigeración y está entre nuestro condensador y nuestra válvula de expansión. Este es un elemento que no tiene nada que ver con el sistema, con el ciclo como tal de refrigeración, pero sí es un elemento el cual utilizamos como una trampa. Este elemento se llama filtro secador. El filtro secador, como podemos ver en la imagen, el objetivo del filtro secador es permitir solamente el paso de refrigerante líquido de mi condensador hacia mi tubo de reducción o mi válvula de expansión. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Si podemos ver la imagen, nosotros tenemos un flujo que viene por la parte donde dice IN, por la parte izquierda. Allí es donde entra nuestro refrigerante en fase líquida. ¿Sí? En un sistema ideal deberíamos poder convertir todo mi vapor en líquido en la fase de condensación. ¿Qué es lo que pasa realmente? La realidad es que no
todo nuestro refrigerante se vuelve líquido. Por lo tanto, necesitamos de este elemento, ¿para qué? Para separar esa parte de elemento gaseoso y el líquido, ¿sí? En la parte inferior de nuestro filtro secador contamos con un tubo, que ese tubo es el que absorbe exclusivamente el líquido de nuestro filtro secador, ¿sí? Nuestro filtro secador, al momento de tener esta forma, nuestros gases se separan de nuestro líquido. ¿Quién queda abajo? Abajo siempre se mantienen nuestros líquidos y por lo tanto el líquido es absorbido de la parte inferior de mi filtro secador, permitiendo exclusivamente la salida de puro refrigerante en estado líquido y manteniendo en la parte superior de este depósito la parte gaseosa o la parte que no pudimos condensar en la fase anterior de condensación. Otra de las funciones que tiene este filtro secador es la humedad que llegue a tener ese refrigerante, se busca eliminar por parte del filtro secador, ya que la humedad dentro de mi sistema ocasiona oxidación y por lo tanto daños en el interior del sistema. ¿Ok? Entonces, el filtro secador, ¿cuál es su función principal? Es separar la fase líquida de la fase gaseosa de nuestro refrigerante, ¿ok? Permitiendo que solamente fluya hacia mi tubo de reducción o mi válvula de expansión refrigerante en estado líquido. Bueno, sigamos con nuestro ciclo de refrigeración. Nuestro siguiente elemento dentro del ciclo de refrigeración se llama válvula de expansión, ¿ok? Esta válvula de expansión está localizada en la fase de la reducción. ¿Qué quiere decir? La fase de la reducción, como hemos mencionado anteriormente, el objetivo es aumentar el espacio o el volumen donde va a estar alojado nuestro líquido refrigerante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, al momento de aumentamos el volumen, ¿qué es lo que pasa con la presión interna? Se reduce y por lo tanto al momento de reducir la presión interna lo que hacemos que es reducir la temperatura de mi refrigerante. En este momento nuestro refrigerante va a tener una temperatura inferior a la que tenemos en la fase anterior. Por lo tanto, en esta parte del proceso es donde nosotros vamos a aprovechar ese descenso de la temperatura para enfriar el aire en el interior del vehículo. La válvula de expansión cuenta con 4 cavidades o 4 tubos. Estos tubos se encuentran localizados dentro de la pared de fuego, ¿sí? Como hemos mencionado. ¿Cuál es el objetivo? Por uno de los objetivos de los tubos vamos a tener la entrada del vapor, del líquido, a alta presión. Este líquido a alta presión va a estar contenido y va a ser la responsable de que tengamos un aumento de la presión ocasionada por la compresión de nuestro compresor y por lo tanto por la restricción que va a generar la válvula de expansión. Si nosotros vemos nuestra imagen, tenemos la válvula de expansión en fase cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga del sistema es tal que se va a mantener cerrada mi válvula de expansión, permitiendo generar un aumento de la presión en el sistema, ¿ok? Cuando nuestra carga en el sistema empieza a aumentar, ¿qué quiere decir esto? Cuando empezamos a enfriar el aire del exterior hacia el interior de la cabina, en ese momento se empieza a generar un cambio de presión y por lo tanto nuestra válvula de expansión poco a poco va a ir aumentando esa abertura, permitiendo que mi refrigerante a alta presión pase al lado del sistema de baja presión. En este momento nosotros podemos ver que ese refrigerante va a perder temperatura y por lo tanto se va a enfriar. ¿Qué es lo que va a hacer este sistema? Al momento que empezamos a fluir refrigerante a alta presión a un volumen mayor, por lo tanto se reduce la presión y esta presión ocasiona que nuestra temperatura del refrigerante baje nuevamente, ¿ok? Este sistema viene acompañado de un elemento que se llama lo que es el evaporador, ¿sí? Nuestro evaporador está conectado directamente a la fase de entrada de nuestra válvula de expansión, ¿ok? ¿Qué es lo que hace nuestro evaporador? La función del evaporador ahora es inversa a la función que tiene nuestro condensador. ¿Qué es lo que queremos con el evaporador? Es que el refrigerante que pasa por nuestro evaporador se caliente con aire del exterior. ¿Para qué? Para que este gas se evapore y pase hacia nuestra fase de compresión, ¿ok? ¿Dónde se encuentra el evaporador?
Como vimos al principio de esta filmación, el evaporador se encuentra localizado dentro del compartimiento del motor, exactamente en la consola central donde se encuentran todos nuestros controles del aire acondicionado, ¿sí? El evaporador es el encargado de realizar el enfriamiento del aire exterior. ¿Cómo? Atravesando por él el aire que viene del interior o el aire caliente y llegando directamente hacia nuestra caja del aire acondicionado como un aire frío, ¿sí? Entonces el ciclo empieza a trabajar y al momento que llegamos al evaporador nosotros calentamos ese refrigerante dentro del evaporador utilizando el aire exterior. Al mismo tiempo que nosotros calentamos el gas dentro del evaporador, ¿qué es lo que pasa con el aire que atraviesa por él? Se enfría y es el aire que recibimos dentro de nuestro vehículo. Este momento es donde nosotros ya estamos utilizando todo el proceso del ciclo para enfriar el aire que se encuentra dentro del habitáculo, ¿ok? Entonces, si nosotros regresamos a la filmina donde se encuentra la válvula de expansión, tenemos la válvula de entrada que viene en la parte inferior hacia mi evaporador. Por lo tanto, fluye mi refrigerante hacia la parte del evaporador y regresa por la parte superior. ¿Hacia dónde? Hacia mi sistema de alta presión que va a ser ocasionada por medio del compresor. ¿Sí? Esa es la la cuarta fase de nuestro ciclo de refrigeración, que es la fase de evaporación. Es donde nosotros hacemos que el aire del exterior pierda temperatura, realizando un intercambio térmico con la baja temperatura que se encuentra dentro del evaporador, ¿ok? Por último, tenemos un elemento que se llama acumulador. Este acumulador está localizado entre el evaporador y el compresor. ¿Cuál es el objetivo de este acumulador? Así como el filtro secador permite solamente el paso de líquido hacia mi evaporador, nosotros en el acumulador vamos a hacer la fase inversa. ¿Qué es la fase inversa? Vamos a permitir por medio de este elemento que solamente pase gas hacia mi compresor. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia o cuál es el beneficio que tenemos de que solo permitamos el paso de gas de mi evaporador hacia mi compresor? ¿Qué pasa si nosotros metemos líquido a cualquier sistema de compresión? A un motor metemos agua, a un compresor echamos agua. En ese momento nuestro sistema se dañaría. ¿Por qué? Porque nuestros líquidos son elementos que no se pueden comprimir. Si nosotros metemos líquido a mi compresor, podemos ocasionar un daño al sistema, ¿ok? Entonces el acumulador nos sirve para poder separar nuevamente el líquido del gas que no pudo ser evaporado de la fase anterior. ¿Cómo funciona mi acumulador? Podemos ver la imagen. Nosotros del lado derecho tenemos la línea de entrada hacia mi acumulador. Podemos ver en el acumulador que nosotros tenemos un tubo en forma de U, ¿sí? Y la parte de entrada del tubo en forma de U se encuentra en la parte superior dentro del acumulador, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar en este sistema? Así como en el secador, nuestro acumulador va a separar los líquidos de los gases por medio de densidad. ¿Quién se queda abajo? En la parte inferior siempre se van a quedar los líquidos porque son más densos que el gas, y en la parte superior se va a quedar el gas. Por lo tanto, de esta manera podemos asegurar que por la parte superior de nuestro tubo entra exclusivamente gas que va hacia mi compresor, y de esta manera evitamos un daño a mi sistema. ¿Qué es lo que ocasiona que tengamos daños en el sistema? Si nosotros, por una mala información o por un desconocimiento del producto, sobrecargamos mi sistema de refrigerante, ¿qué es lo que va a pasar con mi nivel de refrigerante dentro del acumulador? Va a ir aumentando a grado tal que podemos llegar a llenar completamente el acumulador de puro refrigerante en estado líquido, y por lo tanto ese refrigerante, el estado líquido, puede entrar al compresor ocasionando un daño al mismo. Es importante siempre respetar las especificaciones que establece cada uno de los fabricantes para los sistemas de aire acondicionado, ya que si no respetamos estas especificaciones podemos ocasionar un daño principalmente al compresor, que es el elemento principal y sobre todo es el elemento más caro de nuestro sistema de aire acondicionado, ¿ok? Antes de realizar una reparación, antes de realizar una recarga del sistema, verifiquemos cuál es la cantidad de gas que requiere nuestro sistema
e insertemos la misma cantidad de refrigerante que establece nuestro fabricante. Nunca tratemos de sobrepasar esas especificaciones. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr que el sistema trabaje de manera eficiente, no vamos a mejorar el enfriamiento del sistema. Lo único que vamos a ocasionar es que podamos realizar un daño a nuestro sistema en el compresor. ¿Ok? Compresor. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante, ¿sí? Estas básicamente son todas las fases de mi ciclo de refrigeración. Tenemos un elemento adicional que no tiene que ver con nuestro ciclo de refrigeración, pero sí es un elemento que se encuentra dentro de nuestro sistema de aire acondicionado. ¿Quién es este elemento? Este elemento es el calefactor. ¿Cuál es la función del calefactor? La función del calefactor es la de aumentar la temperatura del aire del exterior. Como todos sabemos, el calefactor se encuentra dentro de nuestro compartimiento del vehículo, dentro del tablero de instrumentos. ¿Ok? ¿Qué circula a través de este calefactor? A través de este calefactor aprovechamos la temperatura de nuestro refrigerante de motor. ¿Para qué? Para poder aumentar la temperatura dentro de mi vehículo en caso de que la temperatura exterior sea muy baja. ¿Ok? Entonces, es importante conocer la relación que existe entre el calefactor y el sistema de aire acondicionado. Pero también hay una cosa muy importante y que luego dejamos pasar. Nuestro calefactor, así como su función es calentar el aire del exterior, a través de él circula refrigerante de motor. En muchos de los estados de México que cuentan con temperaturas altas, en la costa, en las costas de Guerrero, la costa de Tabasco, en la península de Yucatán, las temperaturas son muy altas y la realidad es que no es necesario tener el calefactor para calentar el interior del vehículo. Pero, señores, es muy importante, al momento que nosotros retiremos el calefactor dentro del vehículo, también estamos reduciendo la cantidad de refrigerante del motor. ¿Y esto qué ocasiona? Que nuestro vehículo, nuestro sistema de enfriamiento del motor reduzca su eficiencia. ¿Por qué? Porque estamos retirando una cantidad que puede variar entre 1 y 2 litros dependiendo del tipo de vehículo de anticongelante, y por lo tanto podemos tener problemas de refrigeración del motor. No va a afectar a nuestro sistema de aire acondicionado, pero sí va a afectar el sistema de refrigeración del motor. Por eso, cuando ustedes lleguen a tener un problema de una fisuración de un calefactor, de mangueras dañadas dentro del calefactor, comentémosle al cliente que al momento de retirar este elemento de su vehículo va a sufrir o puede sufrir problemas de sobrecalentamiento debido a que estamos quitando una parte muy importante de nuestro motor, que es anticongelante. Al reducir la cantidad de anticongelante en el motor, ocasionamos que no sea tan eficiente nuestro sistema de refrigeración del motor. ¿Ok? Bueno, seguimos. Un elemento fundamental para el funcionamiento del aire acondicionado es el electroventilador. ¿Qué es el electroventilador? Es lo que comúnmente conocemos como soplador. El objetivo del soplador es crear una carga o un flujo de aire constante del interior del vehículo hacia las ventilas del aire acondicionado o las ventilas de salida hacia nuestro vehículo. ¿Ok? Este elemento se encuentra normalmente localizado dentro del compartimiento del motor, abajo de nuestro tablero. El objetivo del ventilador es crear un flujo constante de refrigerante, de aire, el cual va a pasar a través de ¿quién? De mi evaporador, para poderlo enfriar, y ese aire es el que refresque o caliente, dependiendo del caso, de nuestro sistema de aire acondicionado. Ok, tenemos otros elementos de protección o elementos de seguridad dentro del sistema de aire acondicionado. ¿Quién es este? Primero vamos a presentar al presostato de baja presión. El presostato de baja, como su nombre lo indica, es medir la presión dentro del sistema de baja presión. ¿Para qué? Para cuando nuestra presión en el sistema es muy baja o muy reducida, en este momento él, a través de un contactor o una señal que manda mi SM o mi computadora de motor, indique que tenemos un problema de baja presión. En ese momento nuestra computadora va a desactivar el compresor para evitar un daño. Esta presión, si conforme va reduciéndose en el sistema, nuestro sensor de presión va midiendo o va calibrado a un momento determinado cortar la activación del compresor. Y en el momento que nuestro sistema vuelve a tener carga o se vuelve a cargar el sistema de aire acondicionado, en ese momento nuestra presión vuelve a aumentar a un grado tal que vamos a tener que activar nuevamente el compresor.
Este sistema, este sensor siempre se encuentra ubicado en la línea de baja presión. Aquí en la imagen nosotros lo tenemos ubicados dentro de la misma trampa que va de la salida de nuestro evaporador hacia nuestro compresor, que es nuestra línea de baja presión. Por otro lado, tenemos el presostato de alta, que es lo contrario al presostato de baja. Este se encuentra ubicado en la línea de alta presión de nuestro sistema de aire acondicionado. ¿Cuál es la función del presostato de alta? La función del presostato de alta, de la misma manera, es proteger la función de mi compresor, proteger que no se eleve la temperatura más de lo de la presión, más de lo debido dentro de mi sistema. ¿Ok? Como podemos ver en nuestra diapositiva, tiene tres funciones. Cuando la presión llega a 28 bares, o depende el fabricante, la calibración de cada fabricante, en ese momento va a hacer que mi sistema desconecte el compresor para evitar que siga aumentando la presión dentro del sistema, independientemente de si el compresor es de desplazamiento variable o desplazamiento fijo. Contamos con esta protección. ¿Para qué? Para evitar que la presión aumente en mi sistema y podamos dañar alguna pieza dentro del mismo. ¿Ok? Otra de las funciones del presostato de alta es indicarle a mi sistema cuando la carga o la carga de trabajo de mi sistema de aire acondicionado está aumentando. ¿Y qué es lo que va a hacer? Al momento que nosotros llegamos a una presión establecida por el fabricante, que es alrededor de los 15 bares, en ese momento se va a activar la alta velocidad de mi ventilador. ¿Ok? Nosotros, al momento que nosotros activamos nuestro aire acondicionado, siempre va a empezar a trabajar nuestro ventilador con el objetivo de realizar un intercambio forzado de temperatura entre la temperatura exterior y la temperatura de mi condensador. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos una presión muy baja en el mismo sistema de alta, ¿sí?, en este momento nuestro sistema va a desactivar de manera permanente lo que es nuestro compresor. ¿A qué se debe una baja presión en el sistema de alta? Muy probablemente a que tengamos una fuga dentro del sistema y esto ocasione que no tengamos un aumento de la presión dentro del sistema. ¿Ok? Importante, tenemos que respetar siempre el funcionamiento de estos elementos. No podemos hacer adaptaciones ni cambios dentro de los sistemas. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos encontrar que en algunos lugares llegan a adaptar o conectar de manera directa el compresor sin considerar todos los sistemas del presostato de alta o de baja presión o la misma carga del motor. ¿Qué es lo que pasa si nosotros lo conectamos directo cuando apretamos el botón? No vamos a tener un control sobre las líneas de alta presión ni de baja presión, y por lo tanto, si mi sistema empieza a aumentar la presión cada vez más con el trabajo del compresor, podemos dañar nuestro compresor o alguna de las líneas del sistema. Es importante siempre mantener nuestros sistemas de aire acondicionado como fueron diseñados por el fabricante. ¿Para qué? Para evitar daños en motor. Nosotros sabemos que al momento de que nuestro compresor se activa, ¿sí?, en ese momento generamos una carga adicional al motor, ¿sí? Como nuestro sistema de aire acondicionado es un sistema de confort, es un sistema adicional a nuestro vehículo, en el caso de que requiramos o queramos más potencia del motor por una situación de emergencia, por una situación de aceleración, por una situación de una pendiente muy prolongada, nuestra computadora de motor inmediatamente va a desconectar nuestro compresor, dándole prioridad a esa potencia hacia nuestro motor. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros hacemos una adaptación de nuestro compresor de manera directa, no vamos a tener esa función, y por lo tanto esa fuerza o esa potencia que nos roba nuestro compresor al motor no la vamos a poder utilizar para una situación de una carga necesaria para nuestro motor. ¿Ok? Otra situación muy importante dentro del sistema de aire acondicionado es que nuestro sistema de aire acondicionado es un sistema de confort. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Nosotros tenemos que trabajar nuestro sistema. Hay que enseñarle al cliente cómo manejar el sistema de aire acondicionado. Mucha gente, cuando utiliza el aire acondicionado, no conoce el funcionamiento real del sistema. ¿A qué me refiero con funcionamiento real? No quiero que les expliquen el sistema de cómo trabaja mi ciclo de refrigeración. Lo que me refiero es esto. Nosotros tenemos un modo de calefacción, ¿sí?, que podemos ver en nuestro sistema. Ese modo de calefacción, ¿qué es lo que hace? Permite la entrada del aire exterior o del aire interior dependiendo de cómo regulemos nuestras palancas del sistema. ¿Qué quiere decir? Tenemos en la parte de nuestro diagrama, en la parte superior izquierda, una AE con una flecha de entrada y una AI. ¿Qué quiere decir la AE? AE es nuestra entrada del aire del exterior.
y la AI es la entrada del aire del interior de la cabina, ¿ok? Es lo que nosotros comúnmente conocemos como recirculación. ¿Qué es la recirculación? La recirculación es el volver a enfriar o volver a mantener una temperatura estable al aire del interior de la cabina, ¿sí? En caso de que queramos aire del exterior, el aire va a ser calentado va a ser enfriado todo el tiempo por medio de nuestro sistema de refrigeración. ¿Okay? Aquí en nuestra diapositiva vemos un diagrama que trabaja en modo calefacción. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tenemos el calefactor funcionando, ¿sí? Si podemos ver la diapositiva, el cuadro de color rojo, ese es nuestro calefactor, es por donde circula nuestro refrigerante que viene de nuestro motor. Este es aire caliente que va a pasar por ahí para poder calentar el interior del vehículo en caso de que requiramos una temperatura más agradable dentro del vehículo, porque en el exterior tenemos temperaturas muy bajas, ¿ok? Tenemos otras paletas que es la SM. Esas paletas SM son las que utilizamos nosotros para hacer que nuestro sistema trabaje o por la fase de calefacción o que el aire pase directo sin ser calentado por el calefactor, ¿ok? En este sistema no estamos incluyendo ningún elemento de nuestro sistema de aire acondicionado, o dicho de otra manera, no está incluido nuestro evaporador, ¿ok? Ahora, en esta siguiente diapositiva ya estamos incluyendo nuestro evaporador. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire que viene del exterior o el aire que viene del interior va a pasar por el evaporador. ¿Para qué? Para enfriarlo. Al momento que nosotros enfriamos por el paso hacia el evaporador, ese aire va a llegar directamente a nuestro vehículo, hacia el habitáculo, para crear confort, ¿ok? Si nosotros vemos, el aire pasa por el evaporador y después podría pasar, si quisiéramos, por el calefactor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos enfriar el aire y luego calentarlo para crear un confort adecuado entre el vehículo. Se van a preguntar, bueno, ¿qué caso tiene enfriar el aire y después volverlo a calentar? El objetivo del evaporador no nada más es recuperar o bajarle la temperatura a mi aire del exterior. Otra de las funciones del evaporador es quitarle humedad a mi aire del exterior. ¿Por qué? Porque el aire húmedo no genera confort. Entre más reduzcamos la humedad dentro del vehículo, el vehículo va a ser más confortable. Reduzcamos la humedad dentro del vehículo, el vehículo va a ser más confortable. La temperatura del interior genera un confort que es perceptible por el cliente. Por lo tanto, es importante nosotros poder pasar nuestro aire del exterior, ¿sí?, por el evaporador. Y en caso de que queramos calentar o regular un poco la temperatura de ese mismo aire, es necesario pasarlo por el calefactor. Si ustedes se dan cuenta, en nuestros vehículos contamos con palancas que accionan nuestro aire acondicionado. Unas accionan la velocidad de mi soplador, que puede ir de 1 hasta 4, de 1 hasta 8, dependiendo del vehículo. Y por otro lado tenemos una palanca que nos regula la temperatura que queremos dentro de nuestro interior. Hablo de un sistema de aire acondicionado manual, no es un sistema automático. En todos los vehículos la palanca puede ser regulada desde una temperatura muy fría hasta una temperatura muy caliente. ¿Qué tenemos que aprender a usar? Conforme nosotros usamos el vehículo, cuando pongamos nuestro aire acondicionado en un clima muy cálido, nosotros tenemos que poner originalmente la palanca en la temperatura fría para poder bajar la temperatura del auto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que llega a pasar? Muchas veces lo dejamos en frío y llega un momento que es tanto el frío dentro del interior del vehículo que lo tenemos que apagar. Y en ese momento deja de ser un sistema confortable porque nos da frío dentro del vehículo, ¿ok? ¿Qué podemos hacer para evitar estar poniendo y quitando el aire acondicionado constantemente? Nosotros podemos girar nuestra palanca que indica la temperatura desde una parte fría a una parte más templada hasta llegar a caliente. ¿Para qué? Para evitar el estar activando y desactivando el compresor. ¿Cómo logramos esto? En nuestra imagen vemos las paletas SM. Esas SM regulan el flujo de aire entre el evaporador, que vaya directo hacia nuestras ventilas del aire acondicionado o que pase por el calefactor. Cuando ya logramos tener una temperatura agradable dentro del vehículo, a petición del cliente, podemos ir aumentando gradualmente la temperatura o ir variando de aire frío hacia aire templado. ¿Para qué? Para mantener la misma temperatura dentro de nuestro vehículo. Estamos haciendo funcionar el sistema como si fuera un sistema de aire acondicionado automático, ¿sí? ¿Y qué ganamos con esto? Que no tengamos ni mucho frío
O por otro lado, si amanecemos a temperaturas muy bajas en el país, entonces queremos calentar el vehículo, nosotros automáticamente ponemos la calefacción a todo. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a sentir calor dentro del vehículo, empezamos a sentir confortables, pero llega un momento en el que esa temperatura empieza a aumentar tanto que ya no es cómodo, empezamos a sudar, empezamos a sentir malestar y ya no es un sistema agradable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si pusimos la temperatura completamente caliente, poco a poco tenemos que ir reduciendo ese cambio de temperatura de muy caliente hacia templado a un momento en el cual la temperatura que salga por las ventilas de nuestro sistema de aire acondicionado sea agradable a nuestro conductor. Okay. Es muy importante aprender el uso del aire acondicionado. No nada más es enfriar completamente el vehículo y llegar a un momento en que nos congelemos o calentar tanto el vehículo que ya llega a ser fastidioso o nos causa bochornos. ¿Ok? Entonces, estos son los sistemas de funcionamiento del aire acondicionado. Otra característica que podemos explicar a nuestros clientes es que actualmente los vehículos son cada vez vehículos más largos y más grandes y por lo tanto las áreas por las cuales se calienta el vehículo son mayores. ¿Cuál es un área o cuál es un elemento que ocasiona que nuestro vehículo se caliente de manera excesiva? Es el parabrisas. Antes, en los vehículos de finales de los 80, ¿sí? Principios de los 90, los parabrisas eran muy verticales. Actualmente los parabrisas están teniendo cada vez más ángulo con respecto a la horizontal, llegan a ser más horizontales y por lo tanto es la entrada de calor hacia el vehículo. Queremos crear un ambiente de confort más rápido, demos un poco de aire frío hacia el parabrisas. Al momento que nosotros enfriamos el parabrisas, automáticamente la temperatura del carro va a empezar a ser más confortable, ¿sí? Entonces, ¿dónde es la principal entrada de calor al vehículo? El parabrisas. Dirijamos un poco de aire hacia el parabrisas y el restante hacia el frente del vehículo, hacia los pasajeros. ¿Para qué? Para crear un ambiente de confort. Y recuerden, jueguen con las palancas del sistema de temperatura entre frío y caliente. ¿Para qué? Para que crea un ambiente de confort. No tenemos un sistema de aire acondicionado automático, hagámoslo nosotros, creemos un ambiente confortable dentro del vehículo, no ocasionemos mucho frío ni mucho calor del vehículo que sea incómodo para los pasajeros, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ya hablamos de los climas de aire acondicionado manual, ahora tenemos el sistema de control de clima automático. ¿Qué significa esto? Estos sistemas han sido evolucionados a tal manera que podemos nosotros programar la temperatura del interior del vehículo para mantener un confort dentro del mismo. ¿Cuáles son las temperaturas? Las que ustedes elijan. Puede ser una temperatura de 18, 19, 20, 21 grados centígrados. Depende el hábito del cliente o el gusto del cliente. La ventaja de estos sistemas es que nosotros, si en la mañana salimos de casa a trabajar y la temperatura es muy baja, el sistema automático hace la regulación automática de la salida de aire hacia la parte superior, hacia la parte inferior, hacia la parte frontal, así como la variación de caudal de aire entre el evaporador y nuestro calefactor. Todo este sistema lo controla automáticamente. Y en caso de que el vehículo se encuentre detenido fuera en un estacionamiento y se caliente el interior del vehículo, al momento que nosotros ponemos el encendido automático, nuestro vehículo y nuestro sistema trabajan de manera independiente y empieza a reducir la temperatura hasta llegar a la temperatura que nosotros hemos escogido, ¿sí? Por lo tanto, en un sistema de aire acondicionado automático no es necesario, si hace frío, subir la temperatura manualmente hasta los 35 grados centígrados dentro del habitáculo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ocasionar es que la temperatura de confort sea, o la temperatura que controle el sistema, van a ser 35 grados. Si nosotros lo mantenemos, por ejemplo, en una temperatura de 22 grados centígrados, el sistema, si hace frío o si tienes frío dentro del vehículo o la temperatura es muy baja dentro del vehículo, automáticamente va a subir la temperatura a los 21 grados. De manera inversa, si dentro del vehículo existe una temperatura de 35 grados centígrados porque estuvo expuesto al sol, él mismo va a reducir la temperatura a tu temperatura que escogiste, que fue de 22 grados. No es necesario bajar la temperatura a la mínima o subirla al máximo para que se caliente o se enfríe más rápido. Eso no pasa. El sistema automáticamente lo va a calcular y lo va a hacer para el confort del cliente. Bueno, acabamos de ver
el ciclo de funcionamiento completo, así como los elementos que componen mi sistema de aire acondicionado. Vamos a dar un pequeño repaso. Regresemos a la imagen del ciclo de refrigeración. Nuestro sistema comienza con el trabajo por medio del compresor. ¿Qué función tiene el compresor? Como habíamos visto, aumentar la presión de mi refrigerante que viene de un estado gaseoso y aumentarle de la misma manera su temperatura debido al proceso físico del aumento de presión. ¿Ok? Nuestro siguiente paso es nuestro condensador. El objetivo del condensador es reducir la temperatura y por lo tanto condensar ese refrigerante que viene de un estado gaseoso a alta presión. Entre el condensador y el reductor tenemos el filtro secador, que su objetivo es eliminar la humedad del refrigerante dentro del sistema y por lo tanto permitir exclusivamente el paso de líquido a alta presión a mi siguiente fase, que es la fase de reducción. En la fase de reducción nosotros aumentamos el volumen en el cual se encuentra nuestro refrigerante, por lo tanto existe una caída de presión acompañada de una reducción de la temperatura de mi refrigerante, que esta reducción de temperatura la vamos a usar para pasar a nuestra siguiente fase, que es la fase de evaporación. Dentro del evaporador es donde nosotros vamos a pasar a través del aire que viene del exterior de nuestro vehículo hacia el interior del mismo. Al momento que este aire caliente pasa por mi evaporador, en ese momento aumentamos la temperatura de mi refrigerante por ese intercambio térmico, ocasionando que la temperatura caliente del aire del exterior se reduzca al introducirse al vehículo y por lo tanto la temperatura baja que tiene nuestro refrigerante aumente dentro de mi sistema de refrigeración y por lo tanto este sistema se evapore. Entre mi evaporador y mi compresor tenemos lo que es una trampa. ¿Para qué? Para evitar que llegue refrigerante en estado líquido a mi compresor y evitar un daño en el mismo. Esto es una síntesis de lo que sería mi sistema de refrigeración. Ahora, señores, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la eficiencia o cómo podemos evaluar la eficiencia de un sistema de aire acondicionado. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Nosotros en ocasiones tenemos quejas de clientes, ¿sí? Para aquellos que nos están viendo de ciudades muy cálidas, Monterrey, Mérida, la península de Yucatán, ¿sí? Nuestras temperaturas en ese tipo de zonas son temperaturas alrededor de los 38-40 grados centígrados. Y hay clientes que pueden presentar quejas diciendo que su sistema de aire acondicionado no trabaja de manera eficiente, que no enfría, ¿sí? Hay que entender una cosa muy importante. La reducción de temperatura del aire exterior hacia el interior va a depender ¿de qué? De la temperatura que tengamos afuera. No es lo mismo enfriar aire a 30 grados centígrados que enfriar aire a 40 o 45 grados centígrados, señores. ¿Ok? ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que decirle al cliente que su aire sí está en condiciones o no está en condiciones de enfriar el vehículo o trabaja eficientemente conforme a la temperatura exterior. ¿Ok? ¿Sí? Para unas personas que viven en la ciudad del Estado de México, en Toluca, o ciudades cercanas al centro del país, como Puebla, como lo que es Querétaro, las temperaturas no son tan altas y por lo tanto nuestro aire acondicionado va a enfriar mejor. ¿Okay? El aire acondicionado al final reduce una cantidad de grados de temperatura similar en cualquier lado. Si estamos a 40 grados en Monterrey, pues la temperatura dentro del habitáculo va a ser a lo mejor de 25 grados centígrados, es un ejemplo, ¿sí? No es lo mismo enfriar 30 grados centígrados en un vehículo en la ciudad de Puebla, que esta temperatura la vamos a reducir, a lo mejor de 20 o 25 grados, la podemos reducir hasta 7 o 10 grados centígrados. Es algo muy importante. La eficiencia del aire acondicionado depende mucho de la temperatura exterior. Otro factor importante dentro de la eficiencia de un sistema de aire acondicionado es el color del vehículo, ¿sí? Los interiores del vehículo. ¿Qué tan aislado ha sido hecho este vehículo contra temperaturas? ¿Okay? No es lo mismo enfriar un vehículo color negro a un vehículo color blanco, ¿sí? Ese tipo de detalles son situaciones que muy probablemente no conozcamos o no consideremos cuando hacemos una evaluación de un sistema de aire acondicionado. Entonces es importante, señores, considerar estos dos factores como parte de una evaluación de eficiencia de un sistema de aire acondicionado. ¿Ok? Vamos a dar unos pequeños tips o pasos para que ustedes puedan
evaluar la eficiencia de un sistema de aire acondicionado dentro de su taller mecánico. Ok, primero, paso 1, antes de hacer esta prueba de evaluación tenemos que revisar que realmente nuestro sistema de aire acondicionado no tenga fugas, ¿sí? Que no tenga un exceso o una falta de gas en el sistema. Ok, como un paréntesis, normalmente nuestros sistemas de aire acondicionado empiezan a tener problemas o pierden eficiencia o fallas al momento de que tuvo el vehículo un accidente o una manipulación a nivel de un cambio de motor, una reparación de motor, un trabajo de hojalatería y pintura. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando nosotros dañamos nuestras mangueras y producimos fugas en el caso de una manipulación por un cambio de motor, una reparación del mismo. Otra situación es cuando nosotros recibimos un golpe de frente al vehículo, el primer elemento que se daña, ¿quién es? Es mi condensador. Al momento que yo daño mi condensador, en ese momento se ocasionan fugas a mi sistema. Entonces es importante que antes de hacer de un análisis para mi sistema de aire acondicionado, un análisis de eficiencia, evaluemos si realmente mi sistema tiene o no tiene presente fugas, cuenta con la carga adecuada de refrigerante, cuenta con la carga adecuada, ¿sí?, de lubricante para mi compresor. Ok, ese es paso muy importante número 1. Paso número 2, ¿sí? Tenemos que evaluar también que nuestro filtro de carbón activado o filtro de polen o de partículas que viene dentro del interior del vehículo se encuentre libre, se encuentre completamente limpio. ¿Por qué? Porque la obstrucción del aire por medio de ese filtro ocasiona que nuestra eficiencia se vea afectada. Sí, señores, es muy importante. Muchos de los problemas de las eficiencias del aire acondicionado se deben a un filtro de polen tapado. Muy sencillo, revisen en la ubicación que indique la información de cada uno de los vehículos cómo hay que reemplazar el filtro de polen y reemplazarlo para saber si realmente el problema está radicando ahí o no y poder hacer de manera eficiente la siguiente evaluación. ¿Ok? Otra de las características o de los elementos que tenemos que considerar para hacer la evaluación del sistema de aire acondicionado es que tengamos una temperatura exterior entre los 18 y los 30 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en este rango de temperatura nosotros podemos hacer una evaluación eficiente y conocer si realmente nuestro sistema de aire acondicionado funciona de manera adecuada o no. ¿Ok? Estas son las 3 características que nosotros tenemos que revisar antes de hacer una prueba de eficiencia del sistema de aire acondicionado. Repetimos, paso 1, verificar que no tengamos fugas y que nuestro sistema de carga esté adecuado y conforme a las especificaciones del fabricante. Paso número 2, evaluar y revisar nuestro filtro de polen, nuestro filtro de carbón activado. ¿Para qué? Para que no tengamos restricciones dentro del flujo de aire hacia el interior del vehículo. Y como paso número 3, muy importante que la temperatura esté en el exterior esté entre 18 y 30 grados centígrados. ¿Para qué? Para poder saber si realmente nuestro sistema está trabajando adecuadamente o no. ¿Ok? Perfecto. Sigamos. Ahora, primeros pasos para ver lo que es nuestro sistema de aire acondicionado y su eficiencia. ¿Ok? Primer paso que tenemos que hacer es poner la velocidad del soplador a máxima velocidad. ¿Ok? En este momento nosotros vamos a activar nuestro sistema y vamos a activar nuestra velocidad a tope en nuestro soplador. ¿Ok? Segundo paso, poner la distribución del aire acondicionado en la posición frontal del vehículo. ¿Sí? Tercer paso, lo que vamos a hacer es poner el aire directo del exterior, no recirculación, aire directo del exterior. Y el cuarto paso, poner la temperatura del aire en frío. Ok, todos estos pasos se realizan con el aire acondicionado desconectado. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? El objetivo de ese proceso es igualar la temperatura exterior del medio ambiente con la temperatura interior del medio ambiente, ¿sí? Para hacer este procedimiento nosotros, como les digo, tenemos que poner el mando de velocidad cuarta o máxima velocidad, distribución de aire hacia el frente del vehículo, ¿sí? El mando de recirculación de aire del exterior, mando de temperatura de nuestras ventilas en la posición frío y por lo tanto mi aire acondicionado. Este procedimiento se va a hacer hasta que la temperatura exterior sea casi igual que la temperatura interior. Este procedimiento se tiene que hacer con todas las ventanas del vehículo abiertas para permitir que circule el aire e igualar la temperatura interior con la del exterior. ¿Ok? Después de este procedimiento, nosotros tenemos que hacer que nuestra temperatura sea igual
en el interior como en el exterior, como hemos mencionado. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un termómetro en las ventilas del aire acondicionado, en el interior, ¿sí? Esta temperatura, después de cierto tiempo de trabajo, o después de 1 minuto aproximadamente, debe ser igual, o no debe haber una variación mayor de 5 grados centígrados entre la temperatura dentro del vehículo con la temperatura exterior. En otras palabras, vamos a hacer que la temperatura que sale por las ventilas sin activar el aire acondicionado todavía sea casi igual que la temperatura exterior. ¿Para qué? Para que igualemos la temperatura. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar la eficiencia del aire acondicionado cuando el vehículo está apagado dentro del estacionamiento y con los vidrios arriba. Se encierra más calor. Entonces lo que buscamos es igualar la temperatura exterior con la temperatura interior. ¿Cuál es el parámetro? Que la temperatura de salida de los difusores no sea mayor a 5 grados centígrados comparándola con la temperatura exterior, ¿ok? En el momento que se cumplan esas condiciones, nosotros vamos a hacer los siguientes pasos, ¿ok? Vamos a activar nuestro sistema en posición de recirculación, ¿sí? Y accionaremos el aire acondicionado. Recuerden que para accionar el aire acondicionado es necesario que el motor del automóvil se encuentre activado o esté prendido el vehículo, si no, no vamos a poder hacer la prueba, ¿ok? En ese momento nosotros cerramos las ventanas del vehículo y empezamos a ver una evolución en nuestra temperatura. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Nosotros tenemos que medir primero, a 30 segundos después de la activación del compresor, nuestro sistema de baja presión tuvo que haber mantenido una presión inferior a 43 libras de presión, ¿sí? Esto obviamente depende del valor del fabricante, pero más o menos rondamos sobre ese valor. Primer paso entonces, señores, es después de 30 segundos de activado el aire acondicionado, tenemos que verificar que la presión del sistema de baja se encuentra inferior a 43 libras de presión, ¿ok? ¿Qué sigue? ¿Sí? Después de esto, a los 2 minutos de haber activado el compresor y de que está fluyendo el aire hacia el interior del vehículo, debemos ver la medición de temperatura dentro del sensor que pusimos, dentro del termómetro. Esta temperatura, después de 2 minutos de funcionamiento del aire acondicionado, debe ser menor a la temperatura exterior en al menos 8 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nuestra prueba la hicimos a una temperatura de 28 grados centígrados en el exterior, actualmente la temperatura posterior a 2 minutos de funcionamiento del sistema debe rondar cerca de los 20 grados centígrados o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al menos tenemos que bajar la temperatura 8 grados centígrados después de 2 minutos de trabajo del sistema de aire acondicionado, ¿sí? Y posteriormente, después de 5 minutos de accionamiento de nuestro compresor, la temperatura tiene que bajar al menos 12 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros comentamos que la prueba se hizo a 28 grados centígrados menos 12 grados, la temperatura de salida en nuestro termómetro debe ser como máximo la temperatura de 16 grados centígrados. Y de esta manera nosotros podemos evaluar si nuestro sistema de aire acondicionado está trabajando adecuadamente o no. ¿Ok? Entonces, son una serie de pasos muy sencillos para evaluar que nos pueden evitar este tipo de pruebas. Esta prueba nos puede ayudar a que realmente sepamos si el vehículo que nos lleva a nuestro cliente al taller realmente tiene un problema en el sistema de aire acondicionado o no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces, porque debe dar un servicio al cliente, una atención al cliente, adquirimos esa responsabilidad con mi cliente. ¿Qué le decimos? Sí, no se preocupe, yo voy a hacer que su aire acondicionado enfríe, cuando realmente no sabemos si el vehículo está realmente trabajando bien el aire acondicionado o no. ¿Ok? ¿Sí? Pues básicamente esto es todo. ¿Sí? Este es un pequeño curso que estamos haciendo con la finalidad de que ustedes conozcan las bases y el funcionamiento de un sistema de aire acondicionado, así como una prueba para medir la eficiencia del sistema. Bueno, señores, agradezco su atención a este pequeño curso de los sistemas de aire acondicionado. Este curso, debido a su duración tan corta en video, se puede impartir en cualquiera de sus localidades, ¿sí? Les hago la más cordial invitación a tomar parte de estos cursos contactando a la Confederación Nacional de Talleres Mecánicos para poder
presentar este curso en su región, ¿sí? Asimismo, también les comento que manejo cursos, lo que es electrónica básica automotriz, inyección de gasolina, inyección diésel, frenos ABS y SP, aire acondicionado, sistemas de módulos de carrocería de vehículos Peugeot, ¿sí? Transmisiones automáticas de vehículos Peugeot, así como sistema de inyección para vehículos Peugeot, tanto en diésel como gasolina. Les repito mi nombre es Luis Molina y estamos para servirle. Gracias.